Eclipse luna trifecta. El 25 de mayo del 2021 hubo una luna llena. Al estar en una posición más cercana a la Tierra, se hablaba de superluna. Con el fin de observar lo que se había anunciado como una luna trifecta, el 26 de mayo del 2021 me levanté alrededor de las 7 de la mañana. Mi primera misión fue enfocar. La zona inferior estaba iluminada, mientras que la superior estaba bajo la sombra de la Tierra, en lo que se conoce como un eclipse parcial. Como un cielo típico de Patagonia, habían bastantes nubes. Esto le dio un aspecto especial a las imágenes. En ocasiones creí que no podría ver el eclipse. Sin embargo, tuve suerte de que aunque la luna se cubrió varias veces, volvió a aparecer. Este eclipse era especial, ya que además de estar más cerca de lo normal a la Tierra, convirtiéndose en una superluna, se iba a cubrir completamente por la sombra de la Tierra en lo que se conoce como un eclipse total. Finalmente, la tonalidad roja que iba a verse la convertía también en una luna de sangre. Pude tomar algunas fotografías tanto de la zona iluminada como de su sombra. En ocasiones, las nubes enmarcaron la luna, y el resultado fue bastante maravilloso. Al editar, jugué un poco con los colores. Sin embargo, fueron las imágenes directo desde la cámara las que más me gustaron. El eclipse duraba 1 o 2 horas, por lo que aceleré algunos de los videos. Pude apreciar su movimiento al encuadrarla y notar cómo poco a poco se retiraba de mi encuadre. Tuve la necesidad de centrarla varias veces. Ya llegando al eclipse total, tomé esta fotografía y luego una de la luna de sangre. Al observar las constelaciones, ese día la luna se posicionaba sobre la cabeza de Escorpio. Viendo la constelación de Libra sobre el horizonte y con el sol en el corazón de Tauro. El encuentro de esta luna ocurrió entre las estrellas de Escorpio, Omega 2, Omega 1, Java y Akrab.
Luego decidí probar realizar un video en un tiempo más extendido. Allí se puede apreciar el movimiento de la luna. Al momento de filmar, algunos perros animaban el día con sus ladridos. Algunos días después, ya no había luna llena. Su cara se iluminaba desde la derecha. Pude mejorar la calidad de la imagen haciendo algunos ajustes. Y así logré ver el detalle de sus cráteres e imperfecciones en el borde de la sombra. Pocas personas dedicaron tiempo a observar este fenómeno, así que decidí crear este video. Puedes darle like al video si quieres que siga creando este tipo de contenido en español.